Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Tangente. El día de hoy estaremos hablando de los efectos económicos que trae el populismo. Hoy tenemos como invitado a Giorgio Cunto, el cual es economista y data scientist. Él trabaja para Ecoanalítica y es profesor dentro de la Escuela de Economía de UCAP. Él hace poco escribió un artículo muy interesante acerca del populismo y bueno, nada, bienvenido, Giorgio. Un placer, saludos a ti y a toda la audiencia. Para empezar, esta primera pregunta va más que todo con la definición del populismo. Sabemos que el populismo no es algo fácil de definir. Incluso lo comentas al principio del artículo, porque no representa una ideología, una manera clara, una forma ideológica. Entonces, ¿cómo definirías tú el populismo en sí? El populismo es un fenómeno bastante difícil de definir, tanto dentro de la ciencia política como en la ciencia económica. Yo lo llamaría, o según la literatura a la que estoy inclinado a respaldar, le llamaría menos una política en sí, más bien, o una ideología política, más bien una forma de hacer política. El populismo tiende a ser llamémoslo un movimiento político dirigido por individuos con personalidades carismáticas, fuertes, y que gira en torno a cómo estos individuos se postulan como los que solventarán problemas que aquejan a la sociedad en ese momento. Usualmente de manera muy confrontacional entre lo que es la legitimización del verdadero pueblo o la verdadera ciudadanía contra alguna especie de enemigo, ya sea interno, externo, empresas, boliburgueses, no solamente empresarios, firmas multilaterales, otros países, grupos étnicos, grupos religiosos, grupos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta confrontación, lo que se hace es o implica una erosión institucional en la que el populista va amasando o reduciendo amasando poder político mientras reduce restricciones institucionales, presupuestarias, legales, para poder ejecutar su programa. El populismo es muy maleable en términos ideológicos, sirve para cualquier lado del espectro político y también puede ser como un reflejo sincero del político en general, como también puede ser utilizado de forma más cínica a la hora de posicionarse dentro de alguna contienda. Entonces, creo que más allá de términos políticos, donde quisiera enfocarme más es en su definición económica, o visto desde la ciencia económica, donde tampoco hay consenso. Y hay muchísimos trabajos para explorarlos. Quizás el más popular, o la fuente de más popular, es la definición que hacen Dornbush y Edwards, con su seminal trabajo de la macroeconomía y el populismo en América Latina. También sabemos, el populismo recientemente es un fenómeno que ha arrasado al mundo, o lo ha tomado por sorpresa, especialmente en el mundo occidental, gracias a resultados electorales contraintuitivos originalmente, pero en la literatura tradicional es un fenómeno casi estrictamente limitado a América Latina. Dornbush y Edwards definen dentro de sus parámetros populistas como un conjunto de políticas de corte redistributivo, las cuales obvian buenas prácticas económicas, ya sea responsabilidad fiscal o alineación de incentivos adecuada, a favor de la erosión de restricciones presupuestarias o institucionales para ejecutarse, ya que lo que dentro de su padrón o ciclo evolutivo, esto no quiere decir de que toda política redistributiva sea populista, pero es una en la cual
trata de ignorar todas aquellas limitantes, tanto financieras como prácticas, pero especialmente institucionales, que pueden ponerles parado. Danny Rodrik de Harvard trata de hacer diferencia entre populismo político y populismo económico, diciendo que a veces uno puede ser deseable y otro puede ser maligno, refiriéndose respectivamente al económico y el político. Pero Emilio Campo, que hace un muy buen resumen de lo que es esta delimitación, no está a favor de esa separación, porque el populismo político o la erosión institucional está muy ligada al populismo económico, que es la ejecución de políticas usualmente fiscalmente irresponsables. Entonces, dentro de ello y dentro de lo que sea la ciencia económica, tampoco hay consenso, pero es un fenómeno de connotación casi exclusivamente negativa, porque va a tener manifestaciones y consecuencias económicas usualmente adversas, especialmente para aquellas personas a las que el populista dice tener la intención de apoyar. Ya pasando a sucesos recientes, sabemos que hace una semana ganó el plebiscito en Chile para instalar una asamblea constituyente. Aunque Chile es uno de los países más desarrollados en Latinoamérica, tiene un gran índice de desigualdad. Entonces, la constitución todavía es de la dictadura de Pinochet. Si bien puede ser una constitución adecuada para el mundo moderno, no se puede negar el peso histórico que tiene la constitución, y el 80% del pueblo chileno vota a favor del plebiscito. También llama la atención la cantidad de movimientos políticos que promueven políticas sociales bastante similares a los movimientos populistas mencionados en el artículo. Entonces, ¿cómo pueden los chilenos luchar contra la desigualdad y establecer una constitución democrática sin caer en populismo, tomando en cuenta todos los costos que pueden ser esas políticas sociales ejecutadas de manera, de una manera... Sebastián Edwards, de entre Don Bush y Edwards es chileno y él opina muchísimo al respecto. Recientemente él escribió un artículo llamado, creo que era El suicidio de Chile, referente a este procedimiento, ya que el enfoque sobre la nueva constitución es un proceso que recoge lo que son una gran cantidad de frustraciones, pero no necesariamente va a manifestarse en las soluciones que espera la sociedad chilena, ya que Chile es, dentro de América Latina, uno de los países que más avances ha hecho después de finalizado el periodo de la dictadura, y también la constitución, su problema de origen es que es de la época de Pinochet, pero ya ha sido enmendada hasta el punto de quitarle todas aquellas provisiones que son de corte dictatoriales. Entonces, Chile no solamente ha hecho una gran cantidad de avances en su reducción de desigualdad, en su aumento de productividad y en generar un sistema bastante envidiable dentro de lo que es el desempeño latinoamericano. Pero este sistema no ha sido suficiente para acoger lo que son las frustraciones y las expectativas de la población chilena. Entonces se entra en el riesgo de, yo lo llamaría el pensamiento mágico de las constituciones, que también nuestro José Ignacio Hernández, tanto el profesor de la Católica y abogado constitucionalista, coloca en el que las constituciones en América Latina popularmente son sobrecargadas de promesas y derechos que después no se cumplen. Porque la letra lo aguanta todo y no se puede decretar capacidad estatal. Que algo sea puesto en una constitución como un derecho no lo hace mágicamente inmune a las leyes de la oferta y la demanda o las restricciones presupuestarias, prácticas, físicas, logísticas y técnicas de poder llevarlos a cabo. Entonces, el problema que ve Edwards es uno en el cual la demanda de consagración de derechos sociales va a ser vista como una forma de arreglar todos los males que tiene la sociedad chilena, que los tiene, pero ponerlos en el texto constitucional va a ampliar el rol del Estado para que sea el gran proveedor de esos bienes y servicios cuando quizá no tenga la capacidad de hacerlos. Y por supuesto, Edwards pone que debido a la frustración
de la sociedad chilena, justificada hasta en gran medida, que desembocó el año pasado en protestas, que se tradujeron ahora en ese plebiscito, que, por cierto, una cosa es el tamaño de la aceptación dentro de los votantes y la otra es la tasa de participación. Eso podría hacer que Chile se volviese más explícitamente socialdemócrata. Pero nuevamente, eso no le va a dar necesariamente la garantía de que generará su capacidad estatal para cumplir con las promesas que hace. Yo personalmente considero de que aunque haya riesgos, quizás no quiere decir de que será un fracaso para el caso chileno. Menos institucionalidad parece ser más sólida lo que es en el resto de América Latina. Pero sí lo ligaría con un concepto que también definió Campo en su resumen del literato populista, que es el de la brecha de frustración. Y quizás una de las principales causas del populismo es cuando hay una diferencia significativa entre lo que son las expectativas de la población y su estado de vida particular. Pero estas expectativas pueden sobredimensionarse mucho más allá de lo que la economía está en capacidad de otorgar en ese momento. En otras palabras, en América Latina, la promesa populista más común es la idea de que los países pueden alcanzar culturas de consumo como en Estados Unidos, un sistema de seguridad social como en Europa y tasas de crecimiento de los tigres asiáticos sin atender el problema de la improductividad latinoamericana. Entonces, ya se vuelve un problema menos práctico y más hasta aritmético, en el que simplemente no se genera la suficiente riqueza para distribuirla en los niveles en los que se desea, o al menos para que con esa distribución se alcancen los estándares de vida que se espera. El exministro danés hace unos cuantos años, en este momento su nombre me está eludiendo y lo tenéis que tener en el artículo, pero es una intervención muy, muy adecuada. Había hecho la idea de cómo el sistema social o el estado de bienestar escandinavo, que también está podemos extenderlo a Dinamarca, Suecia, también a Finlandia, Noruega, y el que técnicamente es escandinavo, tú podrías extenderlo también a Suiza, son sistemas en los cuales están fundamentados en un pacto social muy sólido, pero la extensión de lo que es un sistema de salud, educación, seguridad social, compensación de trabajo, etcétera, tan amplio y tan generoso, depende de tener economías abiertas, libres, dinámicas y competitivas. Entonces, muchas de las cosas que implicaría o serían necesarias para que América Latina pues tenga ese tipo de economías requieren realizar reformas que a veces son impopulares. Entonces, las reformas necesarias son postergadas ad infinitum y no se consolida una base productiva que pueda dar cabida a todas esas políticas que se prometen. Porque el problema principal del populismo macroeconómico no es solamente la idea de la redistribución, es que está forzada mucho más allá de las capacidades que la nación en general está en capacidad de proveer. Ya ahora, viendo casos como Macri en Argentina o el segundo gobierno de Carlos Andrés, acá en Venezuela, que ejecutaron políticas recomendadas para reducir el deterioro económico y el costo político, resultó muy alto. Para Carlos Andrés lo llevó a la renuncia y a Macri lo llevó a perder las elecciones contra Alberto Fernández, que es parte del grupo populista que causó el deterioro en primer lugar. ¿Cómo se puede detener el populismo? ¿Y por qué estos esfuerzos fallaron? ¿Y hay algún problema subyacente de la cultura política en Latinoamérica? Pues es una pregunta bastante amplia. Pero sí, el principal problema de esos es que esos programas de ajuste vinieron al final de lo que es el ciclo populista. No sé si tendrías preguntas a futuro al respecto, pero me adelantaré. El ciclo populista es uno que puede expresarse en varias fases. La primera fase es una que es el auge de ese ciclo, es en el cual tienes una brecha de frustración muy amplia. Entonces, digamos, problemas de la distancia entre las expectativas sociales y la manifestación de
sus estándares de vida, ya sea causado por una crisis anterior, por algún problema político, por algún problema económico. La causa de origen en este momento no vamos a enfocar en mucho de ellas, pero eso se convierte en terreno fértil para que surja los líderes populistas y sus programas. Entonces, una vez en el poder, estos empiezan un programa de naturaleza expansiva que lleva el gasto público a niveles siderales, pero el impacto positivo que tiene la inercia económica hace que las políticas populistas sean validadas. En esa segunda fase en la que ese programa es reivindicado, el consumo crece, los salarios crecen y los controles pueden mantener a raya lo que puedan ser presiones inflacionarias. Sin embargo, en función de lo que el Ejecutivo reciba, es que se puede prolongar esos buenos tiempos, porque está sembrando la erosión de la capacidad productiva y lo que serían subsecuentes crisis. En la tercera fase, ya empiezan a surgir estos cuellos de botella acumulados de distorsiones en la economía. Entonces, los desbalances, tanto fiscales como monetarios, como externos, empiezan a agravarse y el sistema empieza a tambalearse. Es en la cuarta fase en la cual se entra en una crisis de deterioro en el que quizás se lleve tanto a ya sea problemas tanto de crisis externa, crisis inflacionaria, crisis de balanza de pagos, crisis fiscales, pero eventualmente la expansión de recesiones económicas, o mejor dicho, del caos económico, es la que fuerza a tomar un programa de ajuste. Un programa de ajuste que ya no puede ser rezagado y en el cual, lamentablemente, al final de ese ciclo populista, las personas o especialmente los más pobres, quedan en situaciones peores a cuando empezó el ciclo. Pero en ese final, en esa última fase, se están repitiendo las condiciones que permiten un nuevo ciclo populista porque siguen vigentes las frustraciones de la población. En el caso de Macri y el de Carlos Andrés Pérez, sus programas fueron la culminación de un ciclo populista que lamentablemente su rango de maniobra fue muy limitado para poder subsanar las demandas poblacionales dentro de los recursos que tenía disponibles. Entonces, la brecha de frustración y los costos, tanto políticos como sociales, de lo que fueron sus medidas, propiciaron de que volviese a iniciarse el ciclo. Claro está, hay limitantes. Después de Carlos Andrés Pérez y después de Macri vinieron los periodos de Caldera 2 y Fernández respectivamente, y ambos están enfrentando de que no pueden regresar a esos buenos tiempos de los ciclos populistas porque simplemente los países están efectivamente quebrados. Entonces, hay limitantes en ese aspecto. Pero ¿cómo se pueden evitar? Sí, en primer caso, y es muy importante, es tratar de manejar esa brecha de frustración, de cómo se pueden cuajar o temperar las expectativas de forma tal en la cual se pueden hacer reformas estructurales que sean más duraderas. Y por supuesto, hubo problemas en la ejecución de ambos programas, especialmente en cómo se podía establecer un sistema compensatorio para que las personas más vulnerables no se viesen tan golpeadas por ese tipo de ajustes. En el caso particular de Macri también hubo problemas en sincronización de lo que fue su política monetaria, después de la liberación de cepo cambiario y la defensa, el tipo de también mala suerte, en la cual el entorno externo no le favorecía el clima de inversiones que deseaba. Lo mismo pasó en Venezuela en términos de que un programa originalmente exitoso tuvo problemas además de mayores controversias políticas, enfrentó contextos externos que no eran muy, muy favorables. Pero es un problema de tragar una píldora muy amarga en la cual muchas veces está la idea de dejar en claro que muchas de las políticas que causaron los buenos tiempos, de los cuales mucha gente puede tener nostalgia, son las que incipieron las semillas de los desastres subsecuentes. Entonces, hacer esas reformas a veces es políticamente difícil, requiere de mucho talento, mucha coordinación y también de una buena ejecución, porque lamentablemente hay cosas que simplemente no pueden permanecer, como es en el caso de subsidios a servicios, especialmente combustible, que no solamente son una pésima política de redistribución de riqueza, sino que también son huecos fiscales.
Así que ese retiro tiene que ser hecho de forma tal en la cual se limite el impacto a la población, pero para hacerlo políticamente viable, pero también se requiere reestructurar estabilidad fiscal y estabilidad o viabilidad financiera de las diferentes provisiones de estos servicios. Así que es un balance muy complicado y también depende de tratar de lidiar con lo que se llaman los descuentos hiperbólicos, que es, uno pensaría que después del episodio populista estaría adaptado dentro de el ideario poblacional de que terminan mal. Pero si la brecha de frustración es tan alta y también si la preferencia por beneficios en el corto plazo supera lo que pueden ser costos en largo plazo debido al establecimiento de políticas clientelares, entonces es hasta perfectamente racional que diferentes ciclos se traduzcan en reiterados episodios populistas, que esencialmente es lo que ha pasado en Argentina desde ya hace más de medio siglo. Ya el populismo es un pasatiempo en ese país y me lamento si esto hiere unas sensibilidades de mis amigos en Argentina. Pero la reiteración está en el que las promesas del populismo en el muy corto plazo terminan superando lo que pueden ser las expectativas de un tramo más estabilizado de cara al futuro. Especialmente si hay altísimos grados de incertidumbre. Cuando no se sabe si la política se va a mantener o si la estabilidad económica o si la dirección económica se va a mantener más de un ciclo electoral, entonces no hay muchas razones para apostarle a cambios estructurales que trasciendan los ciclos políticos. Que es también otro problema de la disonancia entre los horizontes temporales. La diplomacia internacional te ayuda a sobrevivir a un país, al menos, ayuda a un país a sobrevivir hasta el próximo siglo. La economía sobrevive hasta la próxima década. La política está más pendiente de cómo se sobrevive hasta el próximo viernes en la tarde. Entonces, esas asimetrías en los horizontes temporales se traducen en el que a veces muchas políticas o muchas decisiones se toman con criterios muy cortoplacistas que pueden comprometer la estabilidad estructural en el largo plazo. Sí, y a lo largo del artículo se comenta profundamente todo lo que es el populismo dentro de Latinoamérica y cómo a lo largo de la historia varios movimientos populistas han cumplido todo el ciclo que mencionabas y fuiste muy claro en eso, pero como se mencionaba al principio, el populismo no sigue una ideología concreta y en los últimos años han aparecido varios movimientos potencialmente populistas, pero del otro lado del espectro político, profesando nacionalismo como la bandera y la lucha social desde el capitalismo, son Donald Trump y Jair Bolsonaro populistas, o incluso el Brexit fue un movimiento populista. ¿Y qué impactos macroeconómicos tienen estas políticas en variables como, por ejemplo, el rechazo, en temas como el rechazo al comercio, los inmigrantes, políticas liberales o de inclusión social? Vaya, esto es bastante amplio. En principio, de nuevo, el populismo puede verse como una forma de hacer política más allá que una ideología política. En América Latina tiene una tradición más asociada con la izquierda, al menos en sus casos más devastadores, aunque no exclusivamente con la izquierda. Recientemente quizás los casos más populares están asociados dentro del espectro político de la derecha. Estoy generalizando, porque de nuevo el espectro político es muy diferente en Reino Unido como lo es en América Latina, o como lo es en Estados Unidos o en Asia. Dentro de lo que sería sus planteamientos confrontacionales de lo que es la postulación de la representación verdadera de una manifestación popular en contra de enemigos, ya sea institucionales, internos o externos. Sí, uno podría decir de que Jair Bolsonaro y Donald Trump están dentro de esos marcos.
eso no necesariamente va a dictar cuáles van a ser las políticas que van a implementar, no, porque mi enfoque fue en un peculiar aspecto del populismo macroeconómico, que no necesariamente es destino de todo episodio populista que ocurra. Habiendo dicho eso, lo que tienen en común es la erosión de las instituciones a efectos de poder llevar a cabo sus programas. Y bueno, claro, la naturaleza redistributiva de los mismos depende de cada país y su visión en particular de cómo ejecutan la política económica. Así que no es que no es que pronto ocurrirá en Estados Unidos una monetización del déficit fiscal masivo, aunque bueno, en este momento hay paquetes de compensación por el COVID, pero no va a ser como en el caso venezolano, que van a establecer controles de precio a gran escala y al mismo tiempo el estímulo fiscal va a volverse eterno. Sino que bueno, en este momento que es una necesidad práctica por lo que es la pandemia del COVID. Pero al mismo tiempo lo que es la idea de saltarse o modificar las reglas del juego institucionales a efectos de que den los resultados que desean esos políticos es lo que genera las mayores preocupaciones sobre su impacto dentro de la institucionalidad de sus propios países. Y bueno, ¿qué efectos pueden tener? Depende mucho de la retórica que se utilice. Por lo menos, inclusive Trump, que está del lado más conservador, estuvo promocionó mucho lo que es el rechazo al globalismo, del libre comercio, especialmente lo que fueron los acuerdos comerciales con países como China, y tratar de reestructurar varios acuerdos comerciales, especialmente en Norteamérica. Y tenemos la restitución de muchas tarifas y muchos aranceles. La efectividad de los mismos ha estado en evidencia de que ha generado mayores impactos que beneficios, o menos impactos negativos, pero uno podría decir de que con un movimiento populista, el generar rechazo a lo que sea percibido como el enemigo del movimiento en sí. En este caso puede ser libre comercio, puede en algunos casos ser otros grupos étnicos, como puede ser como pueden ser los inmigrantes, como pueden ser instituciones internacionales, o a veces como pueden ser hasta instituciones internas. Pero eso depende mucho de cuál sea el chivo expiatorio que se escoja en este caso. Ahora bien, y esto es algo que hay que aclarar, hay que aplicar cautela en pensar de que esas manifestaciones son necesariamente expresiones de generación en las sociedades, porque esos tipos de apoyo vienen de frustraciones que son genuinas y frustraciones que no necesariamente tienen que traducirse de que el escepticismo a lo que puede ser un flujo migratorio no necesariamente implica xenofobia. Y también de lo que es las asimetrías en los beneficios del libre comercio no se tiene que necesariamente traducir en un rechazo entero al intercambio comercial a favor de la autarquía. Hay matices en esto, hay degradaciones en ese sentido, pero por supuesto, cuando son explotadas desde la visceralidad política que usualmente implica un populista, termina siendo estos rechazos muy simplistas y hasta contraproducentes. En ese sentido, lo que se ha visto como el chivo expiatorio o el coco político va a generar rechazo, inclusive cuando esta puede ser una fuente de riqueza general. Por lo menos lo que podría ser en Chile, en el discurso sobre el rechazo de las políticas neoliberales, que en gran parte son las políticas que permitieron a Chile, en primer lugar, llegar a su nivel de riqueza menos relativo con el resto de América Latina, con todos sus problemas, por supuesto. Entonces, a veces el reemplazo de los mismos hace que en vez de reajustar lo que pueden ser fallas institucionales, destruirlas por completo para colocar algo nuevo, termina siendo más contraproducente que lo que se planeaba al principio. Increíble, Giorgio. Ya para terminar, nos gustaría que nos dieras una breve conclusión o una reflexión acerca de todo este tema y de todo el populismo. Sí, yo enfoqué muchísimo en el artículo para los interesados y espero que se publique vinculaciones al respecto cuando este podcast salga al aire. Yo enfoqué mucho el trabajo en el tema venezolano.
especialmente porque en el caso venezolano es quizás uno de los más claros y devastadores episodios populistas en la historia latinoamericana. Y también porque el énfasis en el que quisiera dar de conclusión es sobre la naturaleza psíquica de estos eventos. Porque el episodio populista de Venezuela no es el primero, necesariamente es por mucho el más grave y el más extenso, pero durante los años 70, especialmente durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, inició una fase protopopulista. De hecho, Edwards califica el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez como uno populista, en el cual se sentaron las bases de lo que serían los peores vicios del manejo macroeconómico en Venezuela. Esencialmente aquellos que el uso discrecional de la renta petrolera se transformaba en un instrumento alrededor del cual se organizaba toda la sociedad, más allá de las capacidades de sostenerlo de manera sustentable. Entonces, los excesos de ese primer periodo trazaron lo que fueron unas formas de hacer política en la cual la plataforma populista no solamente era políticamente rentable, sino también era de las formas más viables de alcanzar el poder, también porque nuestro arreglo institucional facilita el populismo irresponsable por el manejo discrecional de la renta. Y en el caso venezolano, que me parece muy ilustrador, el hecho fue que ya estamos en la cuarta fase de un nuevo ciclo populista en su crisis desde hace ya prácticamente 7 años y probablemente sigamos en el 8º. Y esto viene de lo que fue la instauración de un modelo insustentable, pero que fue popular. Y esto es importante destacarlo. La erosión institucional que sufrió Venezuela, sobre la cual se armaron políticas que desembocaron en lo que puede ser la crisis económica más profunda del hemisferio occidental, tuvieron amplio apoyo político, inclusive cuando habían generado su propia oposición, pero tenían respaldo. Y Jorge Giordani lo había puesto esencialmente como parte de su arquitecto. Los últimos años en Venezuela, o el proceso político en Venezuela, es uno de populismo deliberado porque genera rentas o réditos electorales. Esencialmente, bueno, durante el 2012 la economía fue puesta como sacrificio para la reelección de un cadáver. Pero lo que ha desembocado es no solamente una crisis, sino también una brecha de frustración muy grande. Y esto es donde quizás es donde pondría mayor énfasis, que la brecha de frustración en Venezuela es enorme. No solamente por las condiciones de la crisis actual, sino también por su referencia al pasado, ya que se venía de la bonanza petrolera más longeva y grande de nuestra historia, que se convirtió en una orgía de consumo, en la cual esencialmente se desperdició una cantidad prácticamente bíblica de dinero en lo que fue la degradación de la capacidad productiva nacional. Y en este momento, las ansias de corregir lo que es esta degeneración económica muchas veces hacen eco de el periodo nostálgico de lo que fue antes de esa caída, ya sea la nostalgia por los años 70, la Venezuela saudita, o la nostalgia por la Venezuela bullante petrolera de hasta el 2013, la Venezuela bolivariana, por así decirlo. Entonces, esa nostalgia quizás amplíe muchísimo lo que son las expectativas que puede sembrar nuevos episodios populistas si este llegase a terminar. Tenemos varias propuestas alrededor de cómo sería la reconstrucción de la economía venezolana en caso de cambios políticos, el mismo en el que a estas alturas es de probabilidad bastante baja, pero muchas de ellas descanan sobre premisas que son muy idílicas, tanto en la capacidad técnica como política de ejecutarlas, como también los recursos que se tienen, como de la estructura económica venezolana
y su capacidad de respuesta para poder consolidar esa recuperación, por los cuales todas soy honestamente bastante escéptico. Entonces, haría énfasis en lo cual, y haciendo eco de cómo fue el final del cierre de este artículo, que quizás haya que ser cauteloso entre las imágenes idílicas de la Venezuela posible, de esa que se habla muchas veces de lo que sería un renacimiento casi refundacional, y pensar también más en términos de la Venezuela probable, una que se volvió estructuralmente pobre y permanecerá así por mucho tiempo, y eso imparte restricciones. Entonces, ¿cómo se manejan esas restricciones relacionadas con las frustraciones de la población? Va a ser clave de cara al futuro, porque si esas frustraciones siguen amplias, entonces este episodio de populismo en Venezuela probablemente no sea el último. Y no hay mucha evidencia de que se haya aprendido mucho en ese largo camino de grandes esperanzas y mayores decepciones. Muchísimas gracias, Giorgio. Todo súper interesante. Con esto cerramos el episodio de efectos económicos del populismo. La verdad, si tienen el chance de leer el artículo que escribió Giorgio, la verdad es muy, pero muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.